Hola amigos, bienvenidos. Inglés nivel principiante. Hoy lección 8, el uso de los verbos. Comenzamos. Para iniciar esta lección, tengo 3 preguntas aquí que podemos tener en mente. La primera es, ¿qué es un verbo? ¿Cuántos tipos de verbos hay? La segunda. La tercera, ¿dónde se ubican? Bueno, vamos a la primera pregunta y contestaremos qué es un verbo. Tengo un ejemplo aquí en una oración que dice Tony walks to school every day. Tony walks to school every day. En esta oración tenemos aquí el sujeto Tony y el verbo walks, note, con la S conjugado a la tercera persona, walks. Esta es la acción que efectúa o realiza el sujeto, en este caso Tony. ¿Qué hace Tony? Es lo que podemos preguntarnos para encontrar el verbo en una oración. ¿Qué es la acción o qué acción realiza el sujeto? Entonces, Tony camina. Tony camina a la escuela cada día o todos los días. Entonces, la acción, como tengo marcado aquí, arriba del verbo walks, caminar, es la acción que realiza el sujeto. Eso es lo que es un verbo. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos tipos de verbos hay? Aquí vamos a hablar por ahora de 2 tipos de verbos, que son verbos principales y verbos auxiliares. Y se dividen, repito, verbos principales y verbos auxiliares. Y estos se dividen en 2 categorías, como tengo aquí marcado, regulares e irregulares. Ahora, en cuanto a los verbos auxiliares, he escrito los auxiliares aquí abajo. Estos auxiliares nos sirven para abrir una pregunta, pero quiero enfatizar que aunque estos se usen para abrir una pregunta, por ejemplo, no son en sí verbos auxiliares en su totalidad. Es decir, que son verbos principales, pero tienen la función de servir como verbos auxiliares, por ejemplo, para abrir una pregunta. Ahora, quiero explicar algunos detalles aquí que son propios del uso de los verbos. Si notan, aquí tengo los pronombres, excepto it, no lo vamos a usar por ahora, pero tengo I, you, we, they, he, she. Estos 2 pronombres están encerrados aquí en esta línea azul y una S al lado, lo que va a indicar la conjugación de los verbos. Ahora, para los pronombres I, you, we, they, cuando hacemos la conjugación con los verbos, el verbo no cambia, queda en su forma normal o como verbo base o principal. Por ejemplo, I answer, you cook. Answer es responder o contestar. I answer, we answer. Cook es cocinar. I cook, yo cocino. You cook, tú cocinas. We cook, they cook. Nosotros, ellos cocinamos. El verbo want significa querer o desear. En este caso sería la conjugación I want, you want, we want, they want. Y lo mismo para los verbos irregulares, la conjugación es igual, no se cambia en ninguna forma el verbo. I do, yo hago, es el verbo hacer. I drink, este verbo significa tomar o beber. You drink, we drink, they drink. El verbo tell, decir, es I tell, yo digo, you tell, we tell, they tell. ¿Sí? Yo digo, tú dices o usted dice, nosotros decimos, ellos dicen. Bueno, ese es un aspecto importante del uso de los verbos en cuanto a la conjugación. Pero ahora noten que tengo aquí a la derecha en los verbos irregulares el verbo do y el verbo go. Esto es muy importante. Para conjugar el verbo a la tercera persona es necesario añadir una ES. Lo mismo con el verbo go, do y go. Hacer, ir. Este verbo go significa ir. Y para conjugarlo a la tercera persona es necesario también añadir una E y S al final. De modo que sería goes. He goes, she goes. Él va, ella va. Y aquí con do, igual. He does, él hace. She does, ella hace. Bien, y note también el verbo irregular have, que ya hemos visto tener. Para conjugarlo a la tercera persona,
lo cambiamos a esta forma, H-A-S, has. Entonces sería, he has, él tiene, she has, ella tiene. Otro aspecto muy importante, que es de hecho una regla, vamos a ver estos dos verbos aquí. Note la diferencia entre estos dos. Play, jugar, termina con vocal Y, mientras que study, estudiar, termina con consonante Y. Para poder conjugar estos verbos a la tercera persona, en el caso de play, que es un verbo que termina con vocal Y, solo añadimos una S, de modo que sería he plays, él juega, she plays, ella juega. Esta es una regla. Otra es con verbos que terminan con consonante Y, como en el caso de estudiar, study. A estos, por regla gramatical, tenemos que cancelar la Y y añadir una I latina y luego ES. De modo que sería he studies, she studies. Recuerde, cancelamos la Y, la reemplazamos por una I latina y añadimos ES. Note la diferencia. Ejemplo, ellos, they play, ellos juegan, pero he plays, él juega, she plays. I study, yo estudio, mientras que sería con la tercera persona, he studies, él estudia, she studies, ella estudia. Esto es el uso de los verbos en cuanto a la conjugación. Ya vimos cómo se añade ES al verbo do, hacer, ES al verbo go, ir, y para tener, el verbo tener, have, cambia a HAS, has, para conjugarlo a la tercera persona. Y aquí abajo, repito, en cuanto a los tipos de verbos, bueno, auxiliares, estos son auxiliares, que también son verbos principales, pero tienen función de auxiliares también. Un detalle más en cuanto a los tipos de verbos que hay, vimos los que están aquí, que son verbos principales, pero que también funcionan como verbos auxiliares, los cuales nos permiten abrir o iniciar alguna pregunta. Bueno, ahora vamos, solamente quiero mencionar de que la regla, vimos el verbo go y do anteriormente, terminan en O y añadimos ES a estos verbos. Quiero mencionar solamente la regla al respecto. Si un verbo termina en SH, CH, X, O, como go, y do, entonces añadimos ES. Tenemos otro aquí, watch, ver o observar, que termina en CH, le añadimos ES. Esta es la regla para añadir ES a los verbos que tienen o terminan con estas letras. Bien, vamos a la tercera pregunta. ¿Dónde se ubican? Esta parte es muy importante para saber ubicar los verbos en una oración. Tengo una aquí que voy a usar de ejemplo, la pregunta y su respuesta afirmativa y negativa. Esta oración dice, she tells the truth. Ella dice, conjugado a la tercera persona el verbo con la S, tells, ella dice la verdad. Esta palabra truth es verdad, la verdad. Bien, ¿dónde se ubica el verbo aquí en esta oración? Inmediatamente después del sujeto. Sujeto, verbo principal. En este caso, conjugado a la tercera persona. Esta es la ubicación del verbo. Después, verbo principal, después de el sujeto. Ahora, en la pregunta, note la pregunta. Does she tell the truth? Dice ella la verdad. El verbo auxiliar está ubicado aquí en la pregunta antes de el sujeto. Does, she. Verbo auxiliar, sujeto, verbo principal después del sujeto, igual que vimos aquí. Esta es la ubicación de un auxiliar en la pregunta y del verbo principal. Antes del sujeto, después del sujeto. Ahora, una respuesta negativa a esta pregunta. She doesn't tell the truth. Ella no dice la verdad. ¿Dónde vemos ubicados los verbos aquí en la respuesta negativa? Bueno, aquí está el sujeto, ya lo vimos aquí. El verbo auxiliar negativo después del sujeto y el verbo principal después del verbo
auxiliar. Note la ubicación. Sujeto, verbo auxiliar negativo, verbo principal y el complemento. Esta es la ubicación de los verbos en las oraciones. Ahora bien, veamos un par de ejemplos. Tengo la pregunta, does she study? ¿Estudia ella? Note la ubicación en la pregunta del verbo auxiliar, antes del sujeto, verbo principal, después del sujeto. ¿Estudia ella? Yes, she studies. Sí, ella estudia. Note que aquí en la respuesta no tengo que usar un auxiliar, solo contesto sí, ella estudia y el verbo estudia está conjugado a la tercera persona. Este es uno de los verbos que analizamos, donde cancelamos o eliminamos la Y, añadimos I latina, ES, studies, she studies. Sujeto, verbo principal después del sujeto. En la respuesta negativa, no, ella no estudia, no, she doesn't study, no, she doesn't study. Note el sujeto, note el verbo auxiliar negativo y el verbo principal study, estudiar. Sujeto, auxiliar negativo, verbo principal. Esa es la ubicación del verbo. Ahora bien, quiero enfatizar de que si bien dijimos que estos verbos principales tienen función de auxiliares, no siempre que se usan para abrir una pregunta es un verbo auxiliar. Note este ejemplo. Are they brothers? ¿Son ellos hermanos? Este es un verbo auxiliar ¿de cuál en esta pregunta? De ninguno. Es un verbo principal. ¿Son ellos hermanos? Son. Entonces, no obstante, en la pregunta viene antes de o se ubica antes del sujeto they. Are they brothers? ¿Son ellos hermanos? Ahora bien, en la respuesta afirmativa, yes, they are brothers. Sí, ellos son hermanos. Yes, they are brothers. ¿Dónde está ubicado aquí el verbo? Como es verbo principal, como ya vimos acá, está ubicado después de el sujeto. Y en la respuesta negativa, no, they aren't brothers. No, they aren't brothers. No, ellos no son hermanos. Note también, el verbo principal aquí, en negativo, está después de el sujeto. Esta es la ubicación de los verbos en las oraciones. Ahora bien, contestamos que es un verbo, es la acción que realiza el sujeto. ¿Cuántos tipos de verbos hay? Dijimos que por ahora hablamos de dos, verbos principales y verbos auxiliares. ¿Dónde se ubican los verbos? Hemos visto en este ejemplo, verbo principal después del sujeto. En una pregunta, el auxiliar antes del sujeto y el verbo principal después del sujeto. En la respuesta negativa, vimos que el verbo negativo auxiliar se ubica después del sujeto y el verbo principal después del verbo auxiliar negativo. Espero que esto sea claro y en la próxima clase veremos la estructura del presente simple y cómo o para qué se usa. Espero esta lección haya sido clara. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dejarla aquí abajo en la caja de información. Gracias y hasta la próxima.